El Kilo Producciones. La autoridad dice que tenía que cumplirse ciertas condiciones para esto que no se cumplieron. Lo dice el antiguo director de Migraciones. Él mismo dice que se dieron cuenta que había cosas que no estaban funcionando bien. Y nada se hizo al final. Y hay niños involucrados. A ver, esto es gravísimo. No se cumplieron con las normas, pero además lo otro grave, se detectó que esas normas no estaban siendo cumplidas y no pasó nada. O sea, negligencia culposa. Esto es grave porque si aquí hay trata de personas y trata de menores, que podría ser la figura legal, hay complicidad, hay encubrimiento por parte de funcionarios chilenos en todo esto. Esto es gravísimo. Independientemente de, vuelos que se hacían, que tienen un costo, que aparentemente hubo cobro y que por lo tanto también, esto puede ser tráfico o trata de personas. Esto puede ser tráfico o trata de personas. Esa era la voz del periodista Nivaldo Mocciati Oliveri, hijo de Nivaldo Mocciati Moena, que era un empresario de las comunicaciones ya fallecido. Nivaldo y su hermano, el abogado Tomás Mocciati, han forjado un espacio de influencia con su medio, la radio Bio Bio. Nivaldo hizo sus primeras armas en la mítica revista ABSI, lo que lo cubrió de un aura de izquierda. Pero desde hace ya unos años, donde en paralelo abundan denuncias por abuso laboral en la radio que controlan, los Mocciati han participado del juego del poder de modo especulativo, alejándose del rol periodístico que consiste en recoger datos y contrastar versiones. Nivaldo, en esta ocasión, se hace parte del relato ultra al hablar de tráfico de personas y responsabilidades políticas por el caso de los supuestos niños perdidos, validando un discurso vacío, cargado de xenofobia, racismo, oporofobia. Esta semana revisamos la nueva operación mediática de la administración Kast. Y en la mirada internacional comentamos la nueva configuración del mapa político en nuestro subcontinente tras las mínimas ventajas que arrojan los resultados de los balotajes en Perú y Colombia, lugares donde se refuerza la agenda ultra con las figuras de Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella. Aquí comienza el Club de los Mentirosos. El Club de los Mentirosos, un podcast no tan serio de análisis y discusión política nacido en medio de un gobierno de emergencia, con Rodrigo Canales, Camila Troncoso y Camilo Araneda. El Club de los Mentirosos es un podcast de El Kilo Producciones. Bueno, como saben, cada episodio rescatamos un fragmento de El Club de los Mentirosos, la siempre fresca novela de Mari Karr que nos inspira. La sensación imperante que perdura de aquella época es un miedo que nace en la parte baja de la columna vertebral y va subiendo hasta rozar el pánico. Le damos las gracias a Bárbara Muñoz por su espléndida voz. En esta cita, capítulo 3, página 90, la protagonista describe el ambiente que se instala en su casa de infancia tras la llegada de la tenebrosa abuela moribunda, un ambiente que yo creo que como que se instala en Chile, como que me recuerda a ese ambiente con un gobierno que ha usado el miedo, rozando el pánico, como herramienta política. En este escenario, con el uso de migrantes, niños y niñas para instalar la sospecha, la pregunta es, ¿hasta dónde llega un gobierno de ultraderecha? Saludo a mi querido panel, Camila Troncoso, nuestra abogada que estuvo unos días inubicable a causa de un virus, pero a quien ya tenemos de vuelta sana y salva, y a don Camilo Araneda, experto en perderse en los parajes del sur, pero que igualmente siempre responde a nuestro llamado. ¿Qué tal? ¿A ustedes les gusta estar inubicables? Se los pregunto, porque yo a veces lo disfruto realmente. Como que vienen a buscarme y como que no estoy, puede pasar, digamos. Pero ¿me secuestran? ¿Soy parte de una trata de personas? ¿Solo por eso digo? Yo afortunadamente hace un tiempo ya nadie me viene a buscar, así que no tengo esa paranoia de ser observado. Sí, no, a mí me gusta estar inubicable igual. Me gusta. Esa cosa como de estar sin señal. Sí,
Sí, eso ¿Les mismo. pasa o no? Así como que, Sí, oh, estoy en un lugar sin señal. Ah, qué rico. qué Sí, bacán. No me contesté. Veo, veo que tenemos una confusión en la pauta, así que me voy a tomar la libertad de partir yo. gracias, Camilo. Las licencias del arte. Oye, yo creo que, o sea, te enseñaste como chat igual, Rodrigo, déjame decirte. ¿Así? Porque, o sea, ni siquiera, Que me tiene chato los hermanos Mochati, los para hermanos Mochato. mí, no, bueno, está bien. Entonces, que al final aquí cada uno tiene sus intereses, y creo que desde el lado de la prensa hubo otros personajes con mucha amplificación que se fueron en una misma tesis con una cuestión excesivamente alarmista, amarillista. Pero mira, yo lo que quiero decir al respecto, creo que más allá de que podamos desmenuzar el caso concreto, yo creo que esto, como desde el punto de vista político, creo que esto es una prueba más y quizás la más burda de el deterioro y del vertedero en que se ha ido convirtiendo el sistema político chileno y los políticos en general. ¿Ah? Yo, en el marco de esta denuncia, digamos, hubo una serie de reacciones que para mí son completamente destempladas. O sea, y tuvimos a los extremistas de siempre, digamos, o los que están de moda ahora, buscando responsabilidad hasta el gobierno de Bachelet II. Y por supuesto también esbozaron ahí culpabilidad en el expresidente Boric. Todo esto, para mí, expresa un proceso donde se han ido atrincherando los liderazgos políticos, sobre todo la extrema derecha, y en el que pareciera que todo vale para cobrarse una especie de vendetta contra los adversarios, todo esto con una retórica muy agresiva, muy impugnadora, descalificadora de quien está enfrente. De ahí los zurdos empobrecedores y las apelaciones a que ser de izquierda poco menos que una enfermedad mental, en fin. Eh, entonces, pareciera que cualquier cosa puede ser utilizada para destruir a la posición política del frente, en este caso la progresista, y en este caso fue utilizada como arma este desorden administrativo denunciado por la Contraloría en un preinforme que fue emitido el 15 de abril y recién 2 meses después el gobierno toma esta carta y la trata de utilizar como para nuevamente echarle la culpa de todos los males del mundo al gobierno anterior. Sí, igual hay un intento claro del Ejecutivo por tomar control de la agenda. Primero, en términos de relato. Yo sí, tal vez me ensaño con Mochati y tal vez no es el más culpable del mundo, pero en esta pasada y en muchas pasadas lo han hecho realmente mal. No, no así como, wow, como que uno podría decir, bueno, tomaron un enfoque que tal vez no me gusta. No, aquí no cumplieron un rol de periodista. Hasta el Mega lo hizo mejor. El Mega. O sea, ahí ya entramos como en una etapa de con qué se estáis comparando, ¿no? Entonces, estos periodistas que se creen el hoyo del queque, realmente, que creen que están hablando con la verdad, usan suspensores y chaquetas a cuadros, ¿de qué estamos hablando? Ese es el nivel que soporta una narrativa, en este caso oficial, burda, y que no resiste análisis. Porque que un eh, cabeza caliente de diputado, de republicano, salga a hablar de inmediato, a pedir renuncias y responsabilidades políticas, bueno, mal que mal, para eso está, digamos. Pero Mochati realmente lo que está haciendo, yo no sé. O sea, yo hasta cierto punto espero que esté cobrando, porque hacerlo gratis ya me parece una estupidez doble, ¿no? O sea, ojalá que alguien le esté pagando por hacer este show, porque si no, no tiene ninguna explicación. O sea, solamente que, bueno, se le murieron los jugadores adentro de la cabeza. Se le desmayaron, ¿ah? En el partido. Cuando todavía estaba jugando su partido de periodista, se le desmayaron unos jugadores y ahora está diciendo estas cosas, igual que su hermano. Igual, que es solo 2 años mayor, 1 año y tanto, aunque parece bastante más mayor. Pero bueno, no vamos a entrar en ese dilema porque yo me sorprendí cuando lo vi, dije, wow, Wikipedia me informa. Bueno, en fin, no me quiero ir por las ramas, pero es mi costumbre. Y esto yo lo vi en el Libro,
está bien, para eso existe el libro, porque el libro es un arma de propaganda. Lo vi en Canal 13, lo vi en distintos lugares. O sea, es que en todos lados, Claro, como en, fue en una todos lados, así como alarma que, de varios días en que el tema era justamente aquí hay tráfico, y el gobierno anterior, el gran culpable de esto, que permitió justamente la reunificación familiar sin considerar, o sea, sin revisar bien que estuvieran todos los requisitos, sin revisar bien que hubiese adultos responsables acá que los recibiera. Y ese fue el pánico que hubo 3 días, yo creo, 3 días de eso. Y que no solo Mochati, que si bien yo creo que ahí tienes temas personales con él, que también se expresan acá, pero, pero fue, envidio sus chaquetas, en el fondo, envidio sus yo chaquetas. creo, o sea, o sus suspensores, no sé, hay algo igual, como quizás quería usar suspensores y está bien, Canales, como Me lo puedo permitir. ¿Ah? te lo puedes permitir, pero, pero hubo claramente, o sea, porque está en el fondo, y se hace esta fuerza de trabajo, y la ministra ahí de Desarrollo Social a cargo de la fuerza de trabajo para buscar, o sea, también hubo un pánico justamente que fue absolutamente excesivo y, como mencionaba, justamente una utilización política para, ya no nos preocupamos de la mega reforma, ya no nos preocupamos de los deudores del CAE, sino que pasamos justamente a preocuparnos aquí del tráfico inexistente y de la trata. Ya, pero una operación política para controlar el relato, o sea, la política es el control del relato, estamos de acuerdo. Eso es una pata muy importante Entre otras. del ejercicio. Claro. Es una pata, pero es una pata muy importante. ¿Ya? Está bien, pero ¿es todo válido o esto es un reflejo de la llegada del pensamiento de ultraderecha al gobierno? ¿Quién está gobernando acá? Está gobernando Pero la yo ahí no estoy, o sea, ultraderecha. a ver, pero yo también creo que, o sea, también esto se ha utilizado, o sea, no creo que sea exclusivo de la ultraderecha, justamente la utilización comunicacional de ciertas noticias o ciertos elementos. ¿Cachai? Y ahí creo que es como ya culpar a la ultraderecha de todos los males del universo cuando no. No, pero aquí se han traspasado bastantes pueblos. No, pero es que yo creo que, o sea, eh, por eso lo quise poner como una crisis más bien sistémica de estas trincheras en las que se ha convertido, es como la batalla de Verdún, ¿cachai? Están los distintos bandos atrincherados buscando las mejores herramientas para destruir al adversario. Entonces, y eso no es obviamente patrimonio exclusivo de quien hoy día gobierna, aunque sí tienen a unos buenos representantes hoy día, po. O sea, y por eso digo, por eso decía, no nos enseñemos con Mochati, porque José Manuel Astorga, Mochati, o sea, muchos periodistas y estos especies de entretenedores o entertainers de los matinales que pueden hablar cualquier cosa con total impunidad y nadie los rebate ni los corrige, pero también políticos hablando de tráfico de órganos, de comercio sexual infantil y de una serie de cuestiones, pero además sin tener el mínimo rigor profesional de leerse el informe de la Contraloría, el preinforme. Porque en él efectivamente se identifican alguna falta administrativa o posible falta administrativa, desórdenes, pero en el anexo, creo, número 5, establece cómo fue la metodología para identificar a estos 64 niños perdidos. Y eran un total de, creo que 1.300 niños, de los cuales se hizo una muestra de 101, y se mandó a funcionarios de la Contraloría a tocar los timbres de las casas donde debían encontrarse. Y en el informe uno dice, claro, se encontraron 31, y entonces por lo tanto se asume hay 64 perdidos. Pero claro, el detalle es, 30 de esos nadie respondió a la puerta, porque claro, van en horario de oficina, la gente no estaba. 10 creo que eran... Los niños están en el colegio. Bueno, o sea, todo ese tipo de cuestiones que son explicaciones absolutamente razonables y plausibles, que yo no puedo creer que alguien que haya leído ese informe con ese nivel de detalle inmediatamente diga, no, aquí hay trata de personas, aquí hay tráfico de órganos, y empiece a apuntar con el dedo culpabilidades en situaciones en que el informe no establece ni siquiera delitos, porque no es el rol de la Contraloría. Entonces aquí la Contraloría hace una pega de control administrativo y de eso se derivan
delitos, culpables, en fin. Y eso para mí da cuenta de un estado muy paupérrimo de la discusión política en general, de los políticos, de los analistas políticos y de los periodistas que deciden referirse a estos temas. Falta de seriedad. Sí, Es po. verdad, falta de seriedad, es verdad. Pero el punto que yo hago es que para que esto suceda, tiene que haber un escenario que lo permita. Un escenario comunicacional que lo esté permitiendo. Entonces, para que haya periodistas que estén hablando así, no políticos, periodistas que estén hablando de esta forma, tienen que, hay un historial que uno puede rastrear, uno puede tirar un hilo de cómo se ha ido corriendo el cerco para generar un ambiente contra la migración, primero. O sea, bueno, eso está instaladísimo en Chile, un ambiente contra la migración, contra el migrante, y luego una posibilidad de decir cualquier cosa sin que tenga ninguna consecuencia, en todos los niveles. Ya no solamente en el nivel partidista, sino que en el nivel investigativo. El único medio grande, como entre comillas grande, que hizo la pega, que yo lo escuché hoy día en la mañana, fue Cooperativa, que entrevistó no al director de migraciones, sino a la persona que sabe realmente qué es lo que está pasando mucho más, que es la representante de la comunidad haitiana en Chile, que sabe mucho más de dónde están los haitianos que cualquiera de esos y sabe mucho más de la posibilidad de cómo encontrarlos, ¿no? De cómo funciona esa comunidad. Bueno, y yo creo que ahí justamente hay un... Yo también escuché a otra representante de la comunidad haitiana y creo que, claro, lo heavy de todas estas cosas es que genera además mayores consecuencias negativas para la comunidad haitiana y genera más violencia y más racismo. Como ella misma contaba que como que le habían llegado en el fondo, desde que salió esta noticia, muchos comentarios como por Facebook en el fondo, señalando que toda la comunidad haitiana básicamente estaba dedicada al tráfico de órganos, como y en el fondo que se fueran de Chile, etcétera, etcétera. Y además que toda esta situación de también tener que corroborar había traído también muchos controles migratorios, como en la medida en que iban a buscar a los niños igual. Entonces que también son todas cosas que al final terminan generando más pánico en la propia comunidad haitiana. Que yo creo que eso también es lo heavy de todas estas O cosas. sea, y esto también voy a citar a Matamala en esto, pero todo en un contexto de una gran hipocresía, po. Porque ahora todos nos volvemos locos por dónde estarán estos pobres niños, eh, pero el año pasado, en contexto de campaña, personas que hoy día son senadores de la República hablaban de poner minas antipersonales, e incluso en el mismo programa del señor Mochati, diciendo si hay que dispararles porque están vulnerando la integridad de la nación, incluidos si son niños. Ese era el tenor del discurso en épocas de campaña. Lo que pasa es que, claro, ahora, como el viento sopla en otra dirección, hay que sumarse al coro de pobres niños inmigrantes víctimas de delitos. Eh, y en eso creo también hay mucha irresponsabilidad Mm. de nuestros dirigentes, y en este caso, sin ser patrimonio exclusivo de ellos, como decía antes, creo que se ha cifrado o se ha centrado en los dirigentes de esta derecha más ultrona, que a mí lo hemos dicho acá, me parece que son la expresión más ultra del espectro conservador, y justamente son quienes están más cerca de quien los gobierna hoy día, del presidente. Sí. Bueno, Cooperativa esta mañana le dio espacio a Michel Ange Joseph, Sí, ella misma la que escuché, pero con Mirna Schindler sí, en otra. pero Sí, que claro, que antes la voz de los que sobran también la entrevistó, y ahí en la voz de los que sobran dijo algo súper interesante. Lo que pasa es que todo esto se origina por una denuncia de un diputado que no tiene ninguna relación con en 2025, que ya no es diputado, pero que no tiene, no tuvo y no tendrá aparentemente ninguna relación real con la comunidad haitiana, porque vio en el aeropuerto un avión que llegaba lleno de negros.
Entonces decía, bueno, aquí hay distintos problemas, hay distintas capas de interpretación. Primero, ¿quién se preocupa cuando llega un avión lleno de rubios? Nadie. ¿Ya? Eso no es preocupante, pero cuando llega un avión lleno de negros, ese diputado asumió en su cabeza que eran haitianos y asumió en su cabeza que esos negros no tenían los recursos suficientes para llegar a Chile, entonces que había algo raro, que algo estaba pasando. O sea, el nivel de xenofobia y racismo que está inserto en el cerebro del ciudadano chileno medio, gracias a un espacio comunicacional que lo ha acogido, ese que ha acogido ese discurso, es francamente impresionante. Lo que se dice es que las personas negras racializadas no tienen, o sea, tienen menos derechos que las otras personas. En pleno siglo XXI, hemos pasado un cuarto de siglo ya y todavía eso está pasando. Me parece impresionante, me parece increíble. Y no solamente me parece increíble, sino que a mí me parece que va al alza. Y creo que va al alza porque el poder ahora está en manos de gente que piensa eso. Y es muy grave, es muy grave. Es la promoción constante del odio y del miedo. Por eso traje esta cita del libro, ¿no? Como que hay un odio que va creciendo, que está entrando en niveles de pánico. Está bien, lo técnico. Camilo nos recuerda, perfecto, es que nadie leyó el informe, porque cosas muy elementales. ¿No? Oh, hay que leer el informe. Me llega un informe, lo leo. Por último, le pido a una inteligencia artificial que me lo resuma, pero no me quedo con las 2 primeras páginas. No, me parece increíble. Y segundo, como que las cosas que se proponen van en contra de acuerdos civilizatorios ya más potentes, que, O que tienen sea, que ver con el derecho a migrar, con el respeto a los refugiados, con el derecho internacional, con los acuerdos que Chile ha firmado. ¿pero te parece a ti tan increíble que personas migrantes que pueden o no haber tenido regularidades o irregularidades en sus ingresos? ¿No? Eso no, o sea, hay gente que se le vence la visa y sigue viviendo en el país, eso es habitual. Pero ¿te parece a ti que 64 familias no le hayan abierto la puerta a agentes del Estado que se identificaron como tales en un contexto donde este gobierno hizo campaña diciendo que lo iba a expulsar a todos, ha propuesto que los centros asistenciales o educacionales denuncien a las personas en situación irregular? Entonces, es como paradójico, por lo menos, para decirlo suave, que nos preocupemos de dónde están los niños, pero a la vez pareciera que quisiéramos encontrarlos para expulsarlos del país, po, y devolverlos a la realidad haitiana, ni más ni menos. Entonces, esa inconsistencia en el discurso, también creo yo, atenta contra la protección de la infancia, de la cual, de manera muy hipócrita, muchos personeros y muchos periodistas se llenaron la boca hablando la semana pasada. Pero si hace un mes estaban pidiendo que los denunciaran para perseguirlos. Entonces ahora hay que encontrarlos. Claro, en esa circunstancia, una persona en condición de vulnerabilidad, migrante, en situación de reciente reunificación familiar, tiene pocos incentivos para abrirle la puerta a un agente del Estado. Sí, o sea, mira, yo creo un poco con lo que decía antes Canales, es que Chile siempre ha sido racista. O sea, Chile está construido sobre una base racista igual. O sea, y es cosa de ver también como todo el tratamiento a los pueblos originarios, a la migración. O sea, a mí no me sorprende la conducta racista justamente de nuestro Estado ni de la comunidad en general. Como creo que sí es algo que se ha visto exacerbado por todos los discursos en el fondo antimigración, y también porque la migración ha cambiado y eso también lleva justamente a como que genera reacciones. Em, pero, por ejemplo, a mí algo que también me llama la atención es que, claro, nos preocupamos y ahora todos los tráficos, pero hay una noticia en el mostrador justamente a raíz de todo esto, que también hace la revisión un poco de todas las denuncias que han habido y que hubo en esos años en el CERNAC, justamente por todas estas empresas que buscaban estafar un poco a las familias haitianas acá.
¿Cachai? Y eso, por ejemplo, es algo que no aparece en otros medios en el fondo. Como porque no nos preocupamos tampoco de la protección justamente de la familia haitiana, sino que solo nos preocupamos ahora de cómo podemos darle al gobierno anterior un poco, porque lo hizo todo mal. ¿Cachai? O sea, mira, para tener un poco un contexto, vamos a tener el placer de escuchar una cuña. Mira, les prometo que si vomitamos acá, nunca más traigo cuñas de este señor, ¿ya? Pero, mira, escuchamos, a ver si reconocen quién es este hermoso fragmento. El gobierno de Chile en ese momento estaba entregando visas a haitianos en su calidad de turistas. Entonces, ¿por qué iba a entregar visa de reunificación familiar a turistas? Ah, porque sabían que no estaban entrando como turistas. Si ese es el punto. O sea, hay una irregularidad de base. Aquí hubo una violación de la ley, yo lo he dicho muchas veces, aquí se violó la ley en el aeropuerto, en el mismo aeropuerto, con Policía Internacional. Aquí no pasaron al lado de por Colchane, por paso no habilitado, no pasaron por el aeropuerto, con la complicidad, sin duda, del gobierno de Michelle Bachelet, y sobre la base de eso, ¿ya? Porque ahí empieza este conflicto, después tienes todas las consecuencias posteriores que hemos visto también de la mano lo que han sido las políticas del gobierno de Gabriel Boric. No olvidemos que Gabriel Boric en el primer proyecto constitucional propusieron el principio de no devolución. Cualquier persona que llegara a Chile tenía que tener de inmediato acceso a todo tipo de prestaciones sociales. Fue Michelle Bachelet la que estableció que la inmigración ilegal te transformaba inmediatamente en sujeto de protección especial, es decir, grupo vulnerable. Y por eso los niños de los inmigrantes ilegales quedaban en la Junji, mientras los chilenos quedaban fuera. ¿Ven? Esos Ya, pero qué niños, desagradable esto. esos niños que además tienen un color muy diferente a nuestros niños, quedan con los cupos de la Junji, y se los quitan a los verdaderos, uy, vómito. No, y la comillas, periodista entre medio, eh, le dicen, entonces hay una irregularidad de base. Es de una ignorancia, ya, o sea, como que construyen su burbuja de relato y se mueven allá adentro, como que se bañan con sus propias mentiras. Johannes Kaiser es especialista en construir su propio mundo de fantasía, donde todo funciona y todo es perfecto, y Michelle Bachelet y qué sé yo. Y de hecho esto es Emol TV. No les bastaba con ser Emol, el Mercurio y todo lo demás. Ahora, o sea, desde hace años tienen esta cosa que se llama Emol TV, que se sientan en un sillón en las oficinas de Emol, y eso es lo que produce y alimenta esa burbuja de Emol, de los comentaristas de Emol, del cual solamente voy a leer uno, Pepe Vidal Mart, que escribe desde Lago Ranco, sin foto, probablemente puros perfiles falsos. Dice, y tiene razón sobre Kaiser. En uno de los gobiernos de la Bachelet comenzó este tema de los inmigrantes haitianos y, qué casualidad, después fue designada directora para los derechos humanos de la ONU y otra vez quiere ser designada. ¿Por qué será? Aquí se comprueba el hecho de que los izquierdistas son sobre todo ideológicamente internacionalistas y poco o nada les importan los daños que hagan a los intereses superiores del país. No tienen nada de patriotismo. De hecho, ellos llaman despectivamente a los con sentido patriota patrioteros. Eso es lo que son. Bueno, está lleno de comentarios, plagado de comentarios así en Emol. Y se reproduce y se le da espacio a este discurso. No es solo Mochati, también no es solo Emol, que ya lleva 70 años remando para el mismo lado, la familia de Edwards, 150 años destruyendo la democracia, pero además ahora está Mochati y están otra serie de medios alimentando estos discursos que son así de absurdos. Por favor, Pero no son nuevos. Digan cositas. Como decía la Cami antes, esto no es nuevo en Chile. O sea, sí, a raíz de todo esto se hicieron, se trajeron de nuevo a colación unos comentarios de los 90, no me acuerdo qué personaje televisivo era, pero también refiriéndose a la población migrante, así como tenemos unos negritos aquí, como no me acuerdo cuál fue, pero un breve scroll en Twitter se los va a entregar rápidamente. Entonces,
Lo que sí creo es que esas expresiones, y también lo hemos conversado antes acá, esas expresiones más que antes estaban más, o la gente tenía más vergüenza de decirlas en público porque había cierto consenso que se había alcanzado, incluso civilizatorio, de que los discursos discriminatorios o vejatorios respecto de una parte de la población no estaban bien, ahora salieron completamente del closet y lo dicen sin ningún tipo de empacho. Pero más allá de eso, también me parece que en la cita que acabáis de poner, o que acabamos de escuchar, también el valor de la seriedad y de decir cosas con sustento está en sus niveles mínimos. O sea, este señor que habla ahí hace una serie de afirmaciones como si estuviera como con los papeles en la mano, diciendo, no, es que estos entraron con visa de turista. Y, oye, evidentemente eso es mucho más complejo y va a buscar responsabilidad a Bachelet 2. Entonces, insisto, creo que se le ha bajado mucho el nivel al debate. Creo que se ha abierto paso un proyecto de ultraderecha que no tiene vergüenza de decir lo que piensa, a diferencia de los 90. Y eso, junto a que se ha bajado mucho el nivel del debate, nos tiene en esta situación bien lamentable del nivel de la discusión. Tú que, o sea, sí, de acuerdo con Camilo, pero le quiero preguntar a la Camila, que conoce un poco el funcionamiento de los organismos internacionales y todo. ¿Cómo fue que se designó a la señora Bachelet para esta cosa de los derechos humanos? ¿Ah? ¿Tú crees que el que le haya permitido ella en persona ingresar a tantos haitianos, haya promovido la inmigración irregular, le abrió las puertas a ese cargo, por supuesto? Absolutamente. Pregunta Pero seria. no, claramente no. O sea, pero es que, a ver, aquí, o sea, pero caché que es heavy porque como dice tanta estupidez, es como cómo se contraargumenta una estupidez. ¿Cachai? Que yo creo que es como el gran problema de ahora, que en el fondo uno, para contraargumentar justamente todo su discurso, tiene que empezar a explicarle un poco cómo funciona todo el sistema. Y aún así, él no va a escuchar. Y aún así va a creer y va a seguir manteniendo su discurso de que porque se le permitió el ingreso, en el fondo, a muchos migrantes, ahora la señora Bachelet está en puestos y fue alta comisionada, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando eso claramente no funciona así. Ahora, hay otro tema que yo creo que también es relevante, o sea, que tiene que ver un poco con... Porque en el fondo el discurso de los derechos humanos y de lo que mismo les decía, el principio de no evolución, es un principio ya muy afianzado tanto en tratados internacionales como en la costumbre internacional, y que tiene que ver con que no se puede devolver a una persona que en su país va a correr riesgo su vida o su integridad en el fondo personal. Y ese es un principio ya muy afianzado. Pero también en los órganos internacionales ahora vemos que se disputan ciertos principios, porque también la derecha ahora está ingresando también a organismos de derechos humanos. Y también está queriendo disputar en el fondo todos esos sentidos. Y eso, bueno, y eso es peligroso. ¿Tú te refieres al nuevo reglamento migratorio, el Pacto Europeo? O sea, eso es uno de los ejemplos, es uno de los ejemplos, además, como también los estados, por ejemplo, que ahora están gobernados por la ultraderecha, van justamente a los organismos internacionales a plantear ciertos retrocesos, y como los organismos internacionales básicamente están formados un poco por los estados, ahí quedamos un poco sometidos a la discusión. O sea, efectivamente pueden suceder estos retrocesos. Pueden Están suceder, sucediendo. claro. Y ese es el están problema. sucediendo. Ya, pero sí, bueno, pero como Chile siempre ha sido un pequeño laboratorio de los retrocesos del mundo, puede ser que lo estemos viviendo en este territorio mucho más acentuadamente. O sea, en Argentina también hay retrocesos, qué sé yo, pero aquí me parece que la población, o que hay un sentimiento extendido, no quiero decir mayoritario porque todavía conservo algo de buena crianza, pero hay un sentimiento extendido que ha calado transversalmente
donde la migración es equivalente a la delincuencia, al crimen organizado y a otra serie de hechos sin ninguna prueba. No hay ninguna base de que eso exista. Entonces, y de que esté sucediendo. Ya, pero eso no Entonces, es, claro, no es de que Chile hay delitos que antes solamente. no pasaban, hay cosas que antes no pasaban en Chile. Bueno, hay cosas que antes no pasaban. Sí, esa frase vale siempre, en todo momento. Hay No, sí, cosas po. que antes no pasaban. Pero yo no estoy de acuerdo con que Chile sea el experimento de esto, porque creo que eso también se ve en muchas partes del mundo. O sea, es cosa de ver Estados Unidos, es cosa de ver también la misma España, como donde están estos discursos muy presentes. Ya, Bueno, hoy día pero me y van a ahora lo abrir vemos, y primero ahora ustedes a mí. para, para, para hacer el pase con el tema el segundo tema de conversación de hoy, ahora lo vemos también expresado en Colombia, en Argentina, en Perú, ya lo teníamos en Ecuador. Entonces, es un proceso global de cómo las ultraderechas le han ido perdiendo vergüenza a expresar con total claridad lo que secretamente siempre han pensado. Lo que pasa es que decirlo antes no tenía rédito político y era muy impopular. Pero hay un senador de la República que ganó en una región del sur de la cual él no es originario, con amplia mayoría, que dijo que había que dispararle a los niños que estaban haciendo ingreso irregular y que propuso minar la frontera. Sí, Estamos al hablando de final, Carter, sí, señor. Entonces, que ese señor está muy inflado. bueno, pero, o sea, es que lo que pasa es que, por eso, a veces personalizar los debates en las horroridades que dice, o los horrores que dice Kaiser o Carter o quien sea, eh, nos impide o no nos permite conversar sobre el estado como del sistema político en general, donde estas cuestiones son posibles de decir y no solo no tienen consecuencias, tienen rédito. Y ahí tenemos un problema severo, yo creo, los progresismos, por cómo la democracia va dando espacio a esos discursos que antes estaban, o sea, nadie se atrevía a decirlo, digamos. Mm. Sí, Carter está cumpliendo porque el elegido senador no quiso asumir el Ministerio de Seguridad, para el cual no tiene ninguna competencia por lo demás, así que tal vez ha sido una buena decisión de su parte, pero está asumiendo el rol que tienen algunos senadores nuevos, que es que disparan caca los primeros 4 años y los segundos 4 años están así guardaditos para poder reelegirse. Esa es una estrategia que está bastante vista ya. Y Carter es especialista en disparar caquita. Ya lo hacía de alcalde de manera impresionante. eh, y tomó el camino, otro más que se salió de la UDI. Va, qué raro. Ese nido de ratas, francamente, pero ¿cómo se aguantan entre ellos? Bueno, no se aguantan. ¿Ah? Se sale de la UDI y se va a la sombra de Cast. Bueno, pero como decía Camilo, efectivamente tenemos un segundo tema que nos gustaría conversar porque en las últimas semanas hemos visto lo que está pasando con las segundas vueltas, tanto en Perú como en Colombia, y ya parece que hay una tendencia más clara. Voy a ser bien eh, estricto en esto. En este momento, por ejemplo, en Perú, están contabilizados el 99,7%, 99,698% de los votos, y Keiko Fujimori tiene 50,11% de la votación. Es decir, algo más de 40.000 votos por sobre su rival, que es Roberto Sánchez. Y en Colombia, que se votó ayer, está pasando la misma situación, donde hay una situación prácticamente de empate, pero con una leve ventaja, en este caso de Abelardo de la Espriella, que es un señor que tiene pasaporte estadounidense, además de pasaporte colombiano, que es un señor que quemaba gatos de jóvenes, donde hay videos que eso lo demuestran, y que es un señor que se autocalifica de outsider, pero que siempre ha pertenecido a la oligarquía
colombiana, es desde ahí donde viene y donde nace, y que está más a la derecha que la derecha tradicional, al igual que Kast, al igual que Milei, al igual que Noboa, al igual que Keiko Fujimori. En el caso de Perú y Colombia, lo único que podemos todavía apelar es que los votos que faltan por contar todavía son más que la diferencia que separa a los dos candidatos. Pero en Colombia, los medios controlados por la derecha, Caracol, qué sé yo, que son casi todos los medios en Colombia y son muy grandes, ya dieron por ganador a Del Espriella. O sea, ya está zanjado. Prácticamente no hay nada que hacer. Aunque es muy posible que gane por muy poquito, pero los medios ya lo dieron por ganador. Ese es el periodismo al cual nos estamos encaminando y es el periodismo que promueve gente como nuestro amigo Nivaldo Mochati y sus estupendas chaquetas cuadrillas. Eh, entonces, ¿qué panorama es el que se dibuja para el continente? ¿Mayor integración, creen ustedes? Ah, ya que van a estar todos del mismo lado. Eso ha pasado antes, po. ¿Te acordás cuando ganó Piñera 1 y empezó a armar sus propios, no recuerdo el nombre en este momento, pero ¿Cómo era? estaba el ALBA, ponte tú, Sí. y lo reemplazó por otro Sí. organismo de integración latinoamericana, excluyendo en ese entonces a Venezuela y a Brasil, creo, en fin. Y ahora tienen toda la costa del Pacífico y el Cono Sur. Entonces no me extrañaría que se armen organismos multilaterales para discutir la internalización de sus agendas. Sí, eso es normal. De hecho, Kast tiene vínculos internacionales hace muchos años y de esta rearticulación de la ultraderecha. Yo creo que también es expresión un poco de eso, estos logros electorales que han tenido. Sí, yo, Prosur. 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 Oh, Prosur cuán- quiere su alianza de derecha de estados y gobiernos de derecha. Sí, pues, o sea, obvio que se van a ayudar entre todos y ya Kast felicitó, o sea, ya Kast hizo el llamado, ya todos los de derecha del continente hicieron el llamado, menos Lula, que todavía no hacía el llamado, por lo menos hasta donde sé, que todavía en el fondo no había reconocido como ganador. Ahora, yo, hoy día, pero solo por hoy día, estoy más esperanzada que los capítulos anteriores. Ah, qué sí. bien. Mira, Bravo. sí, yo creo que esto es una... Porque, weón, loco, estos gobiernos dejan la cagada. Como, onda, no es posible que después de un gobierno así se siga votando también por la misma derecha. Y sobre todo creo que en países como Colombia o Perú, en donde realmente el margen además es muy poco. Entonces yo le tengo fe a Colombia en unos años más y a Perú. Hoy día estoy esperanzada. Hoy día estoy optimista. Alguien tuvo un buen fin de semana. Sí, Pero- puede ser. Por como- favor. Parece, Por favor. Es déjame que decírtelo. salí de la enfermedad, como yo siento que veo la vida de forma distinta, ¿cachai? Bien, Sí, bien. saliste del túnel. Salí Sí, del es túnel. verdad. En Colombia en particular, hoy día escuchaba a los, comillas, analistas que decían que la imagen de Petro estaba muy deteriorada porque la seguridad y la economía, y perdón, pero en el periodo de Petro, que es el primer gobierno progresista de Colombia, de la historia de Colombia, uno, se pagó la deuda externa, se pagó, subió, como que se triplicó la inversión internacional en Colombia, se aumentó el sueldo mínimo, se garantizó la salud a todos los colombianos, se garantizó el ingreso de los estudiantes a la universidad y además es creo que el único país, si no el único, uno de los pocos países del Cono Sur donde se ha revalorizado la moneda local por sobre el dólar. Es decir, el dólar cuesta hoy día menos de lo que costaba cuando entró Petro. Pero, y Me aún parece así perdieron. impresionante que sí, po, pero hay un entramado mediático que invisibiliza eso y que difunde una cantidad de cosas que convencen a mucha gente, Sí. porque son discursos que no tienen ninguna base, pero que lo dicen
periodistas, comillas, comillas. Y sé que pero están perdiendo, pero por poco igual. O sea, yo creo que eso también es algo súper rescatable, que a diferencia de lo que pasó acá, en que básicamente hubo como se arrasó y que efectivamente perdimos por harto, yo creo que en el fondo el que sea tan parejo te da más herramientas y te da como más poder para seguir presionando. Eh, Sí, pero yo también creo que hay que tener cuidado con eh, eh, digamos, encontrar como principal causa de las derrotas de los proyectos progresistas, pese a todos sus logros, al encuadre mediático. Sí, yo de Porque acuerdo contigo. yo creo que eso no basta. Y además, el encuadre mediático alineado con los intereses más conservadores o de derecha no es algo de ahora. Y proyectos progresistas exitosos ha habido hace mucho tiempo. Ahora, es efectivo que en los últimos años hemos vivido una nueva revolución de cómo la gente accede a la información y cómo esa información es controlada por quienes tienen mayores recursos o capacidad de hacer inversión en TikTok e Instagram para inocular un tipo de mensaje. El otro día vi algo muy interesante de una persona que explicaba cómo los algoritmos de TikTok y de Instagram hace algunos años, 5 o 6 años, empezaron sistemáticamente a las poblaciones entre 18 y 23 años a bombardearlos con contenido misógino o antifeminista, ante la triada del mal que identificaba que hoy nos gobierna, ¿no? Entonces, siendo eso cierto, y que hay nuevas herramientas para una especie, como Girardi lo llamaba en una entrevista hace un par de días, neuropopulismo, y que los progresismos no han sabido contrarrestar, también es cierto que hay una cuestión más profunda, y que los progresismos, pese a tener logros socioeconómicos, no están logrando entronizar o armonizar con deseos y expectativas de las poblaciones principalmente más juveniles. Y ahí tenemos un problema, o sea, hay un agotamiento del proyecto y hay un agotamiento de la capacidad de convencimiento del proyecto que no se lo podemos culpar simplemente a un complejo mediático poco favorable. Pero ¿sabes dónde sí está resultando eso? Es en México. Y en México, AMLO, que era Manuel López Obrador, que era una persona con muy poco carisma, realmente, poco carisma, una No persona sé. muy seria, muy pausada, digamos, es como el lado opuesto, es la antítesis de un sujeto como Milei, que es muy gritón y explosivo, ¿ya? Bueno, pero a través de su propio proyecto mediático que intentaron impugnar las fuerzas opositoras, que era Las Mañaneras, logró eh, establecer agenda. Y eso era porque capturó un espacio mediático que antes no estaba disponible. Yo sé que la construcción mediática no lo explica todo, pero cuando vemos a gente que venía del APSI en Chile, una revista que tuvo gente presa y torturada por trabajar ahí, ¿ah? Eh, diciendo hoy este tipo de cosas sin ningún contraste y ningún rigor, una total falta, o sea, si este señor volviera a la escuela de periodismo, le pondrían un 0, bueno, aunque estudió en la Católica Mochati, así que tal vez le pondrían un 7. Pero cuando llegamos a este nivel, significa que hay una cuestión estructural en el espacio mediático que nadie contrarresta. ¿Dónde están las mañaneras de Gabriel Boric? Nunca se hicieron. Se Y intentó. yo tengo entendido que se intentó. Se intentó, no me acuerdo cómo se llamaban, pero hubo, insisto, no hay recetas para esto. Yo creo que son todos los contextos muy distintos. El contexto de Morena en México yo efectivamente creo que es un caso exitoso, pero es el único. O sea, el único que ha logrado pasarle la banda a alguien de su mismo sector, quiero decir. Y que siguen con 60% de aprobación. Por eso. Y eso que Petro no terminó con mala aprobación. No. Pero no lo Y de hecho, logró, no logró proyectar su proyecto político. Y ahí hay un problema. la votación
de continuidad de Cepeda es superior a la aprobación de Petro. Pero cuando inundan de caca el acuario, todos los pescados comemos caca. No sé, no me resultó tanto la metáfora, pero bueno, pero se entiende, ¿no? Se entiende. Podemos mejorarla para la próxima. Pues vamos a pensarlo un poco más. Bueno, yo creo que como para no irnos con tanta desazón, pese a la esperanza desbordante de Camila, Gracias. creo que vale siempre volver a la frase de Bielsa, en que el triunfo puede ser idiotizante y los fracasos ofrecen la oportunidad de muchos mayores aprendizajes. Y creo que las circunstancias en las que estamos en Latinoamérica en general, salvo México y saco Brasil, da para que los progresismos se pongan a pensar en cómo lo damos vuelta. Lo damos vuelta en pleno mundial. Ya no damos vuelta a nada en el mundial. Gracias, Camilo, por recordarnos que estamos fuera del mundial y que no nos jugamos nada. Y Bielsa también está fuera del mundial. Ahí nomás. O sea, no le está yendo muy bien. Sí, a Bielsa tiene que ganar la España. Bueno, en fin. Cuánto sufrimiento, profe Bielsa. Ya, no tenemos más tiempo. Aquí, desde el país del pánico, el país del miedo, el racismo y las mentiras, fuerza y abrazos. Camila Troncoso, Camilo Araneda. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Adiós. Adiós. El Club de los Mentirosos. Un podcast independiente que analiza nuestro ecosistema político realizado por El Kilo Producciones. Síguenos en nuestras redes sociales @El Kilo Producciones y en nuestro canal de YouTube. Y se van a sorprender.